bienestar integral, es decir, no solamente en un aspecto de la vida, sino en todo aspecto de la vida del ser humano. Y por eso en la Biblia se nos revela a Dios, por ejemplo, como Salvador, porque todo ser humano necesita ser salvado de sus pecados. La Escritura enseña que el ser humano es esclavo del pecado, que está muerto espiritualmente, pero también nos muestra a ese Dios soberano, creador de todas las cosas, siendo misericordioso con nosotros, enviando a su Hijo a morir para salvarnos del pecado, porque todo ser humano tiene esa necesidad de ser salvado del pecado. Pero Dios, hermanos, no se limita solamente a salvarnos del pecado, sino que el Señor también quiere un bienestar en otras áreas, como ya dije. Y por eso en la Escritura hay palabras como las del profeta Jeremías, cuando dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Y el Señor dice: son planes de bien y no de mal. Porque de ese Dios grande, poderoso, solo podemos esperar el bien. Pero, hermanos, sabemos que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, debemos cada día parecernos a Él, debemos ser como Él es. Y en la medida que nosotros somos como el Señor, también nos vamos convirtiendo en instrumentos útiles para sus propósitos, para esos propósitos de bienestar. Es decir, que donde quiera que haya un hijo de Dios, una hija de Dios, esa persona debe llevar también en su vida ese propósito de Dios. No puede ser que alguien diga: yo soy hijo de Dios, pero nos encontramos como desconectados de los propósitos de Dios. Nosotros debemos estar en completa sintonía con lo que Dios anhela, con lo que Dios desea, con lo que Él quiere hacer. Nosotros debemos estar conectados con el sentir de Dios. Yo creo que ustedes, hermanos, se recordarán cuando a Jesús no lo recibieron en Samaria. Cuando Él iba hacia Jerusalén, los samaritanos se comportaron de una manera hostil, no fueron hospedadores y no quisieron que Jesús llegara donde ellos. Entonces algunos de sus discípulos se sintieron heridos, se sintieron indignados y dijeron: Señor, si quieres, hacemos descender fuego y que consuma a esta gente. Ellos se sentían bien Elías, ¿verdad? Porque en los tiempos de Elías, cuando el rey Acab mandó a buscar a Elías, usted sabe, hacía descender fuego del cielo. Lea la Biblia y dice que mandaron a 50 hombres a buscarlo y murieron quemados. De ahí mandaron a otros y también los quemaron. Ya el tercer grupo llegaron bien humildes, ¿verdad? Y le dijeron: mire, don Elías, háganos el favor, ¿verdad? No nos queme, pero nos dieron la misión de mandarlo a llamar. A esos no los quemaron. Pero algo así se sentían los discípulos de Jesús. Y ante el rechazo de los samaritanos, ellos dijeron: Señor, ¿quieres que mueran ya quemados estos fulanos que te han tratado mal? Y la reacción de Jesús fue: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: es que yo no he venido a chamuscar a nadie. Si es que mi propósito no es condenar al mundo, sino salvar al mundo. Ese es el propósito de Dios. Entonces los hijos de Dios debemos también estar en el sentir de Dios, ¿verdad? Porque al igual que aquellos discípulos, pudiera ser que nosotros andamos en otras cosas, hermano. No estamos viendo las cosas como Dios las ve, no estamos en el sentir de Dios y por lo tanto hasta podemos en algún momento ir en sentido opuesto a la voluntad de Dios.
Pero creo, hermanos, que aquellos que hemos creído en Cristo y comprendemos que el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado vida eterna, lo que anhelamos es ser instrumentos en las manos de Dios. Yo no sé si usted que está aquí esta mañana alguna vez se ha atrevido a decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. ¿Se lo ha dicho alguna vez? ¿O le tiene miedo comprometerse con el Señor? Y usted dice: Señor, gracias por salvarme, pero hasta aquí me quedo, yo no quiero ir más allá. No, hermano, un verdadero hijo de Dios es aquel que viene y le dice: Señor, te lo debo todo, porque me has comprado con precio de sangre. Esta vida ya no me pertenece a mí, esta vida es tuya, y por lo tanto haz con esta vida como tú quieras. ¿Cuántos hemos llegado a decirle eso al Señor? ¿O todavía usted siente que esa vida es suya y que usted puede vivir y hacer como quiera? Si está en ese nivel, necesita pasar a otro nivel, hermanos, de madurez espiritual, donde usted comprende realmente que esa vida no le pertenece a usted. Es que, hermanos, hasta el respirar no depende de nosotros. Usted y yo amanecimos esta mañana respirando porque a Dios le ha placido. Pero a medianoche, imagínese que el Señor le cerrara la válvula, ¿verdad? Ya no pudiera respirar. Ahí que esta hora que me estuvieran llamando: hermano, ¿cómo está su agenda? Va a haber velorio en la noche. Y por más que les digo que avisen con tiempo, siempre me agarran de repente, ¿verdad? Así toca, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros debemos ser verdaderos hijos de Dios, que anhelamos ser instrumentos. En este caso, hermanos, el versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Esto, hermanos, es una frase importante, porque usted sabe que el reino de Dios, hermanos, sufre ataques. La obra de Dios sufre oposición del maligno. Nosotros mismos, como cristianos, hermanos, experimentamos batallas. Y hay fuerzas del enemigo que quieren destruir y detener el obrar de Dios. Pero nosotros no tenemos nada que temer, porque dice la Escritura que el fundamento de Dios está firme. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo puede tratar de derribar lo que Dios está edificando. El enemigo puede tratar de destruir lo que el Señor está haciendo, pero el Señor dice que su fundamento está firme. Jesús dijo otras palabras. Él dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, la victoria está garantizada, hermanos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, debemos saber que la victoria está garantizada. Y esto, hermanos, lo dice porque en esta carta se argumenta de cómo debe haber una defensa del evangelio, porque habían opositores, habían ataques, habían peligros, entre ellos falsas enseñanzas. Pero nosotros solo debemos permanecer en Cristo, que es el fundamento. Como Pablo lo dice, hermanos, el fundamento ya está puesto, y ese fundamento es Cristo, ¿verdad? Y de ahí en adelante Pablo dice: cada uno vea cómo sobreedifica, pero el fundamento está firme. Y dice acá: teniendo este sello, o sea, este fundamento que está firme, dice que tiene este sello. Y en este sello, hermanos, lo que está diciendo son dos cosas bien importantes. Una de ellas dice: conoce el Señor a los que son suyos. Eso es una de las verdades que está en este sello,
de este fundamento. Y una de esas verdades es que el Señor sabe quién es su pueblo. El Señor conoce a los suyos. ¿Qué significa esto? Que aunque en la iglesia, hermanos, algunas veces se tratan de infiltrar, ¿verdad?, como habla la Biblia, esa cizaña, a Dios no lo pueden engañar. A Dios no se engaña porque uno tenga una corbata puesta, porque uno ande un uniforme de privilegio. A Dios nadie lo engaña. Él conoce a los que son suyos. Él conoce cuando van pasando las ovejas y de repente ve, este solo se ha puesto la piel de una ovejita que acaba de devorar, ¿verdad? Pero ya lo vi que es lobo, ¿verdad? Porque el Señor conoce a los suyos. Entonces uno no debe preocuparse de decir, mire, hermano, y si se nos filtra gente que no era, usted no se preocupe, porque al final Dios sí conoce a los que son suyos. Y esos que quieren entrar a escondidas, obviamente quieren dañar la obra, pero el fundamento está firme. Entonces, si usted y yo somos del Señor, Él sabe, hermanos. Él sabe si somos de Él. Claro, para que el que es lobo vestido de oveja, esta verdad no le conviene, ¿verdad? Pero a los que somos hijos de Dios, esta verdad es una bendición, porque podemos decir, el Señor nos conoce, ¿verdad? El Señor sabe que lo amamos. El Señor sabe que hemos creído en Él. Pero aquí también aparece otra verdad importante y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta parte también es muy importante, porque así como es cierto que el Señor conoce a los suyos, también es cierto que los que son del Señor y que en verdad, como dice acá, invocan al Señor, esos se apartan de la iniquidad. Es decir, todo aquel que en verdad ha creído en Cristo, por recibir, hermanos, una nueva naturaleza de parte de Dios, va a recibir la ayuda del Espíritu y por lo tanto es alguien que siempre va a estar buscando la manera de apartarse del pecado. Así como un lobo vestido de oveja, que por fuera, ¿verdad?, puede parecer bueno, pero al final su naturaleza le va a llevar a hacer lo malo, lo pecaminoso. Pero así también es natural que un verdadero hijo de Dios busque alejarse del pecado. O sea, lo que no es normal es que alguien diga, yo de verdad he creído en Cristo, yo amo a Cristo, pero disfrute andar en el pecado. Eso no es normal. O sea, un verdadero hijo de Dios que invoca al Señor, ¿verdad? Esa persona es alguien que continuamente se está esforzando por alejarse, por apartarse de toda iniquidad, de toda maldad, de toda obra pecaminosa. Entonces, en este fundamento está este sello, hermanos, donde se habla de estas dos verdades, que por un lado el Señor conoce a los que son suyos, pero la otra verdad es que los que en verdad invocan al Señor se apartan de iniquidad. ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? Hasta ahí pudiéramos dejar el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Pero vamos a seguir, no se preocupe. Pero ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que nos apartamos de iniquidad o de los que estamos disfrutando el pecado? La Biblia enseña que todos pecamos, y el que dice que no peca es mentiroso. Pero ¿qué ocurre con el creyente, con el verdadero hijo de Dios? Que cuando peca, se lamenta por su pecado. Cuando peca, sufre, le duele, porque sabe que ha ofendido al Señor y por lo tanto se arrepiente
y se aparta del pecado. Pero el que es lobo vestido de oveja, ese es feliz en el barro, ¿verdad? Ese es feliz en el lodo, ese es feliz en el pecado, porque es su naturaleza. Pero un verdadero hijo de Dios, lo que en realidad desea es poder ser un instrumento de honra en las manos del Señor. Y eso es lo que dice más adelante, en el versículo número 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí, hermanos, se está utilizando una ilustración, una metáfora de una casa grande, ¿verdad? De una familia adinerada, por decirlo así. Y usted sabe que las familias adineradas normalmente tienen cosas de lujo, cosas costosas. Aquí dice utensilios de oro. Usted sabe que el oro es un material muy valioso y se utiliza pues no para cualquier cosa. Porque yo le pregunto, ¿quién va a utilizar, por ejemplo, el oro para hacer un basurero, ¿verdad? Donde usted va a tirar aquellos desechos podridos, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí está tirando cosas hasta engusanadas, ¿verdad? Y lo va a estar tirando en un depósito de oro. Yo creo que no. Yo creo que, hermanos, nadie haría eso, ¿verdad? De tomar un utensilio de oro para estar echando cosas podridas. Nadie lo haría. Sino que en una familia adinerada que tiene utensilios de oro, obviamente esos utensilios serían para ciertos usos especiales, ¿verdad? Pero en una cosa grande, en una casa grande, hay también otros utensilios, ¿verdad? De madera, o sea, no todo puede ser de oro, ¿verdad? Pero lo que dice acá es que hay utensilios que tienen un propósito honroso, ¿verdad? Por ejemplo, los reyes que acostumbraban a hacer fiestas, exhibir su riqueza, hacían fiesta e invitaban a ciertas personas y les servían el vino en copas de oro, ¿verdad? Eso, hermanos, eran, por decirlo así, unos usos honrosos. Pero también hay utensilios que son, hermanos, por ejemplo, una escoba, ¿verdad? ¿Para qué sirve una escoba? Una escoba es un instrumento que sirve para limpiar, pero por lo mismo está siempre en contacto con suciedad, ¿verdad? O sea, usted no va a andar abrazando la escoba, ¿verdad? En la parte donde barre, porque usted sabe que esa parte todo el tiempo está sucia, está contaminado. Entonces usted, bueno, las nuevas generaciones de hoy hasta dicen que con 2 dedos agarran la escoba porque no quieren ensuciarse, ¿verdad? Pero es la realidad que hay diferentes instrumentos y de acuerdo al uso, así se considera el instrumento. Un instrumento puede ser para honra, pero otro puede ser para usos viles. Pero no pasemos por alto que aquí, hermanos, de lo que el texto nos está hablando es de nosotros, de personas. Entonces lo que está queriendo decir es que así como hay instrumentos para honra, hay instrumentos para usos viles. Así son las personas también. Las personas pueden ser para la honra y la gloria de Dios, o pueden ser, hermanos, para entregarse al pecado, para entregarse a la maldad. En este caso, dice el versículo número 20, que los instrumentos, ¿verdad?, de oro ilustran, ¿verdad?, esos instrumentos de honra
Y se supondría, porque es el objetivo acá del texto, que los hijos de Dios seamos considerados instrumentos de honra para el Señor. O sea, así debería ser, ¿verdad? Que cada uno de aquellos que somos hijos de Dios seamos considerados como esos instrumentos de oro, ¿verdad? Mire qué bonita la figura, hermanos, qué bonita la ilustración. No sé si logramos captar, hermanos. O sea, esos instrumentos de oro vienen como a ilustrar la vida de aquellos creyentes que han entendido a qué han sido llamados. Cada uno de nosotros somos llamados a ser como un instrumento de oro, un instrumento de honra. O sea, nosotros ya no somos una persona que pueda vivir como quiera. Hay, hermanos, en la historia bíblica personajes que de alguna manera uno los reconoce y dice: así quisiera ser yo. No sé si le ha pasado, pero en la historia bíblica hay ciertos personajes que no se les encuentra un defecto. O sea, obviamente tenían defectos porque eran humanos, pero la Biblia no lo registra. Le pongo un ejemplo: Daniel. Usted ve a un Daniel desde muy jovencito, siendo hasta un preadolescente, pero mostrando una fidelidad, un temor a Dios en un contexto totalmente adverso. Pero él, hermanos, dedicado a honrar al Señor, y fueron transcurriendo los años, llegó a su vejez y siguió siendo el mismo Daniel que honraba al Señor. Y uno dice: así quisiera ser yo. Y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, de Eliseo. Usted piensa en un Eliseo y usted va a ver un hombre, hermano, que hasta muerto pues resucitaba. Dice la Biblia que él murió y no lo sepultaron bien, quizás, ¿verdad? Porque tiempo después dice que cayó un muerto ahí donde estaban sus huesos y resucita al muerto, ¿no? Solo porque tuvo contacto con los huesos de Eliseo. Imagínense qué harían nuestros huesos, hermano. Pero ¿por qué? Porque Eliseo era un hombre que había dedicado su vida a honrar al Señor. Tenemos a un José que igual en medio de todo tipo de conflictos y adversidades se mantuvo fiel al Señor. Hermano, esos son vasos de honra, porque dedicaron sus vidas a glorificar a Dios. Pero a veces en el pueblo de Dios pareciera que no hemos comprendido esa realidad y nos parecemos más a los instrumentos que han sido dedicados para usos viles. O sea, nos parecemos más a un incrédulo que a un creyente. Cualquier parecido, hermanos, es Dios el que está hablando, no se preocupe. Pero ahí no es coincidencia, hermano. Es la realidad. Porque a veces hay pueblo de Dios que parece que no ha entendido. Pero mire lo que dice el versículo 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, este versículo 21 nos dice varias cosas, hermanos, varias cosas interesantes. Porque está diciendo que si nosotros nos limpiamos, ¿verdad? O sea, esto, hermanos, hay que entenderlo. Está hablando de la responsabilidad que como creyentes tenemos. A esto en los temas doctrinales le llamamos la santificación progresiva.
¿Por qué? Porque un cristiano, cuando cree en Cristo, el Señor le limpia de toda maldad, le perdona sus pecados y le da vida eterna. A eso se le llama la santificación posicional. Es decir, somos santos en Cristo. Pero aunque el Señor nos ha perdonado los pecados, en el día a día somos nosotros los responsables de no contaminarnos con las cosas del mundo. Y el llamado es a limpiarnos. Es como cuando Pedro, hermanos, el Señor le dijo, ¿verdad?, que lo iba a lavar, y Pedro no quería que le lavaran los pies. Y Pedro no quería, entonces el Señor le dice: si no te lavo no puedes tener parte conmigo, le dijo el Señor. No, entonces sí, lávame toditito, le dijo. Y el Señor le dijo: no, si ustedes ya están limpios, solo los pies necesitan limpiarse. ¿Pero a qué se refería el Señor ahí? A ese pecado, a ese polvo del mundo que se nos quiere ir pegando en nuestro diario caminar, ¿verdad? Somos nosotros los responsables de irnos limpiando. Usted no puede evitar que sus compañeros de trabajo hablen malas palabras. Usted no lo puede evitar. Hermano, uno a veces llega a ciertos lugares y uno oye conversaciones donde la gente no puede hablar, hermano, si no está hablando porquerías. Y así toca, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted va a empezar a hablar igual que ellos. O sea, usted puede ser diferente. Usted puede limpiarse y decir: Señor, yo no voy a permitir que se me pegue esa forma de hablar de esta gente que no te conoce. Uno puede estar rodeado de gente mafiosa, tramposa, engañadora y de toda clase de males, pero uno puede mantenerse limpio. Y es a lo que nos llama acá, a nuestra responsabilidad. Y dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, y esto es lo que me interesa resaltar, dice: será instrumento para honra. ¿Queremos ser instrumentos para honra, hermanos? Mire qué tremendo, hermanos. Si uno consiente el pecado, si uno no se limpia diariamente del pecado que nos quiere salpicar en nuestro diario vivir, no podemos ser instrumentos de honra. No podemos. Es necesario limpiarnos. La Biblia dice que hay que despojarnos de todo pecado y de todo peso, hermanos, que nos asedia. Cuando nos limpiamos, entonces es que podemos ser instrumentos de honra. Pero como dije hace un momento, a veces hay cristianos que ni siquiera anhelan ser instrumentos de honra. Pero para aquellos que anhelamos ser instrumentos de honra es necesario limpiarnos. Y dice luego que vamos a ser instrumentos de honra, y dice también que seremos santificados. La palabra santificado, hermanos, habla de ser puesto aparte, de poder estar separado. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los sacrificios, habían ciertos utensilios que eran dedicados para el culto al Señor. Y habían diferentes tipos de instrumentos, hermanos. Habían garfios que servían para agarrar carne, por ejemplo. Habían cuchillos que se utilizaban en los sacrificios. Habían depósitos que se utilizaban, hermanos. Diferentes instrumentos. Pero esos instrumentos estaban dedicados para un uso exclusivo del servicio a Dios en el templo. O sea, no es que, por ejemplo, el sumo sacerdote iba a agarrar el cuchillo, iba a sacrificar el cordero y después iba a limpiar el cuchillo y se lo iba a llevar a la esposa a la casa, ¿verdad?, para que partiera la yuca. No, no podía hacer eso, porque ese cuchillo estaba dedicado, era de uso exclusivo para el servicio a Dios.
Eso es ser santificado, hermanos, ser puesto aparte, ¿verdad? Ser puestos de una manera separada. En otras palabras, nosotros al limpiarnos lo que estamos haciendo es dedicarle nuestra vida únicamente al Señor. En Israel, hermanos, ¿qué ocurría con el pueblo? Que fue uno de los procesos que tuvo Israel casi toda su historia, fue su infidelidad a Dios. Porque muchos querían rendir culto a Dios, pero también querían rendir culto a otros dioses. O sea, no se puede, hermano, no se puede. Nosotros debemos entender que nuestra vida debe ser dedicada únicamente al Señor. Y por eso la Biblia dice que Él es un Dios celoso, hermanos. Usted no puede venir al culto hoy y en la tarde irse a la discoteca. Usted sabe que hay sectas, grupos religiosos que van a acallar su conciencia el domingo, pero entre semana viven para el enemigo, viven para el otro. Saber cuántos andan desvelados, ¿verdad? Por allá los vieron, dicen, por el estadio Mágico González. Saber, bien saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero los hijos de Dios estamos dedicados solo al Señor, hermanos. Su vida no puede estar siendo manoseada por el enemigo. Por eso hay que limpiarnos. Y dice el versículo 21, ¿verdad?, que también seremos útiles al Señor. Hermano y hermana, yo le pregunto, ¿qué cosas podrá hacer el Señor a través de su vida? A veces nosotros pensamos que Dios no puede hacer mucho, pero acuérdese de aquellos 5 panes y los 2 peces que le llevaron al Señor y dijeron, ¿y esto qué es para tanta gente? En realidad en lo humano no era nada, pero en las manos del Señor aquello se multiplicó tanto que hasta sobró, hermanos. Entonces cuando usted y yo nos limpiamos, el Señor puede hacer maravillas con nosotros, hermanos. Es que Dios no anda buscando personas con supercapacidades, hermanos. A veces uno piensa, no, es que Dios quizás va a usar a alguien sacado de allá, de Harvard, sacado de la NASA. Hermanos, el Señor anda buscando hombres y mujeres que quieran honrarle. Eso es lo que Él anda buscando. Hombres comunes, mujeres comunes, pero que quieran honrarle. Y el Señor dice que si nosotros nos limpiamos, seremos útiles en sus manos. Yo, hermanos, casi siempre menciono a David, ¿verdad? A mí me impacta porque, hermano, ni la misma familia lo tomó en cuenta. Cuando Samuel dijo, vamos a elegir al nuevo rey, y el Señor ha dicho que uno de los hijos de Isaí va a ser, ni lo invitaron, hermano. O sea, ¿para qué lo vamos a traer?, dijeron, ¿verdad? Lo ignoraron, lo pasaron por alto. Pero ¿qué hizo Dios a través de David, hermanos? Entonces lo mismo usted, yo le pregunto, ¿usted quiere ser útil en las manos del Señor? ¿O quiere ser, hermanos, solo alguien que va a llegar allá a la eternidad, como dice la Escritura, así como por fuego, ¿verdad? Casi chicharroneado, pero llegó, ¿verdad? Pero yo creo que nuestro anhelo como hijos de Dios debe ser instrumentos en las manos de Dios, ser útiles para Él. Y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo me voy a limpiar porque quiero ser instrumento de honra en tus manos. Y dice también que estaremos dispuestos para toda buena obra. Cuando el Señor quiera cumplir un propósito, el Señor solo le va a mirar y va a decir, instrumento útil me es este. ¿Se recuerdan que el Señor dijo eso, ¿verdad? Agarró a un tal Saulo de Tarso, que había sido perseguidor de la iglesia, y Dios lo transformó en un gran instrumento en sus manos. De igual manera Dios, hermanos, mire cuánto pueblo tiene acá. Qué bendición, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, el Señor nos vea y diga, este me es útil, esta me es útil, aquel me puede servir en esto, esta me puede servir en lo otro. Y el Señor, hermanos, tiene aquí un gran recurso. Pero si no nos limpiamos, hermanos, quizás el Señor nos va a querer usar, pero va a venir,
chuco andás. No, así no, ¿verdad? Anda, bañate primero. Pero estoy hablando en términos espirituales, ¿verdad? Porque ¿cómo nos va a usar el Señor, hermanos? Porque cuando uno no se limpia, uno no se prepara, es porque no anhela servir y no anhela ser instrumento en las manos de Dios. Porque cuando uno anhela, uno se prepara. Es como el deportista, hermanos. Le dicen, mire, va a haber una carrera. ¿Usted cree que un mes antes va a decir, de aquí para allá me voy a comer 4 hamburguesas diarias para estar listo para la carrera? ¿Usted cree que eso va a ser el atleta? No, ¿verdad? Él va a decir, no, a partir de aquí me cuido, ¿verdad? Voy a cambiar mi dieta, voy a correr más, porque quiere ganar. Lo mismo el que quiere ser útil en el Señor, no va a andar descuidado espiritualmente. No va a andar ahí haciendo lo que el mundo hace, sino que va a estar enfocado en guardar su vida para el Señor. Y yo estoy seguro, hermanos, que Dios quiere usarnos. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Dice el versículo número 22: huye también de las pasiones juveniles. Ahí, hermanos, esta expresión aparece porque está enfocada y dirigida primeramente a un joven. Y usted sabe, las pasiones juveniles normalmente las relacionamos con tentaciones sexuales. Pero la verdad, hermanos, es que todo creyente, independientemente de la edad, enfrenta luchas espirituales. Todo creyente, hermanos, aunque llegue a viejito, tiene tentaciones. ¿Y cuál es, hermanos, el consejo que se da? Huye. O sea, aquí no se trata, hermano, de que usted se siente a la par de la tentación y diga, voy a ver cuánto aguanto. Si usted hace eso, ya se quemó. O sea, usted ve la tentación de lejos, córrase, no espere que le llegue, huya. Y esto no es ser cobarde, hermanos. Al contrario, esto es amar a Dios. Esto es querer honrarlo. Esto es querer ser útil en sus manos. Uno no puede estar jugando con el pecado. No, hermano, usted ve un peligro para su salud espiritual, huya inmediatamente. ¿Para qué se va a exponer? ¿Para qué? Pero a veces nos ocurre, ¿verdad? Y eso le pasó a Pedro. ¿Se recuerdan que allá andaba siguiendo al Señor de lejitos? Mejor si hubiera ido de una vez, ¿verdad? Le hubiera ido mejor. Pero ahí de lejitos llegaron y le dijeron, ah, tú andabas con él, ¿verdad? Mentiras, decía, mentir, chambroso usted. Y 3 veces negó al Señor, ¿verdad? Cuando se trata del pecado, hermanos, uno debe ser radical, ¿verdad? Si queremos ser instrumentos de Dios, hay que ser, hermanos, celosos también y guardarnos en santidad para el Señor. No podemos andar jugando con el pecado. Pero aparte de huir de las pasiones juveniles, si queremos ser instrumentos de honra para el Señor, también nos dice, sigue la justicia. La justicia, hermanos, tiene diferentes implicaciones o diferentes expresiones. Se habla de una justicia distributiva, de una justicia retributiva, de una justicia punitiva. En la Biblia, hermanos, cuando se habla de la justicia de Dios, realmente se ve la justicia en todo su aspecto, en todos los aspectos. Pero principalmente, hermanos, vamos a ver a Dios refiriéndose a la justicia cuando se trata de
buscar el bienestar del más vulnerable, del más necesitado. Y yo le decía que a veces como iglesia, como hijos de Dios, no estamos en el sentir de Dios, ¿verdad? Porque a veces vemos la injusticia y no nos importa, media vez no sea con nosotros, ¿verdad? Somos indiferentes. Media vez no me afecte a mí, no nos quejamos. Pero ya cuando le tiran la basura a usted, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí reacciona con todo, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, se trata de que el carácter de Dios sea formado en nuestra vida. Y por eso dice que hay que seguir la justicia. Nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos realmente buscando nuestra justicia en nuestra vida y para los que nos rodean? ¿O no nos importa ese tema? Cuando se habla de este punto, la gente dice, no se meta en política, dice. Pero es que, hermanos, la justicia es parte de la naturaleza de Dios. Y la justicia debe ser parte de nuestra vida como hijos de Dios. Y por eso dice, sigue la justicia. O sea, usted tiene que ir detrás de lo que es justo. También dice acá, aparte de seguir la justicia, dice la fe. La fe, hermanos, en el Señor es nuestra brújula, hermanos. Porque uno puede tener principios morales, uno puede tener ciertos valores que aprendió en la casa, en la familia, pero si no tiene a Dios no tiene nada, hermanos. La fe en el Señor debe ser algo que permanece en nosotros siempre. Y eso es lo que le ocurre al mundo actual, hermanos, que cada vez ha ido sacando a Dios de sus vidas, y por eso tenemos el mundo que tenemos en la actualidad. ¿Sabe? Hay países europeos donde son países más justos y por eso su gente vive mejor que nosotros, hablando en términos económicos, de salud, de educación. Pero sabe que muchas de esas constituciones tuvieron una influencia cristiana, tanto así que muchas de sus banderas tienen una cruz. Usted puede verlo, revisarlo en internet. Y hay países europeos, muchos de ellos, que en el diseño de su bandera ellos tienen una cruz. ¿Por qué? Por esa influencia de principios cristianos que hubo en su momento en esas naciones. Y esos principios cristianos los llevaron a tener una vida más justa. Pero sabe que actualmente hay hasta debates donde hacen referéndum y le preguntan a la población quiénes están de acuerdo que eliminemos la cruz de esta bandera. Y en muchos de esos países no se ha eliminado la cruz porque todavía, ¿verdad?, hay gente adulta que mantiene ciertos valores cristianos y ellos dicen, no, así como está bien. Pero así como siguen, ¿verdad?, las nuevas generaciones, va a llegar un momento en que van a decir, sí, eliminemos la cruz de esa bandera, ¿verdad? O sea, están sacando cada vez más a Dios. Eso le ocurre al mundo, ¿verdad? Y quieren estructurar una vida, una sociedad sobre ciertos valores y principios, pero sin Dios. Pero nosotros, hermanos, sabemos que nuestra fe en el Señor es nuestra brújula, es lo que nos marca el camino, y siempre debemos mantener nuestra fe en el Señor. Debemos también seguir el amor. Si queremos ser instrumentos de Dios, debe haber en nosotros justicia, fe, pero debe haber amor, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta que nos amen, hermanos? A todos, ¿verdad? A todos. ¿Y a cuántos nos gusta amar? A todos también, hermanos, ¿sí o no? Hay que amar si somos hijos de Dios. Si nosotros buscamos la justicia, si nosotros, hermanos, tenemos la fe, si nosotros mantenemos el amor, también va a llegar lo otro, ¿verdad? La paz.
Eso es lo que nosotros debemos transmitir si queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Porque en Dios hay justicia. En Dios, hermanos, hay amor. Y en Dios hay paz. Y eso debe haber donde usted está. Por eso es que los matrimonios cristianos ya no son aquellos hogares de chuchos y gatos, como dicen, ¿verdad? O al menos así debe ser. Porque ¿qué sentido tiene que se diga, no, hoy es un hogar cristiano, pero siguen peleando igual que antes, ¿verdad? No tiene sentido. Porque si en verdad hemos creído en el Señor, lo decíamos al inicio, lo natural es apartarnos de toda iniquidad, ¿verdad? Y eso incluye violencia intrafamiliar. Eso incluye violencia contra los hijos, contra los cónyuges. Porque lo que debe haber donde usted y yo estamos es un reflejo del carácter de Dios. Y si usted y yo anhelamos ser instrumentos en las manos de Dios, lo que vamos a llevar donde lleguemos será lo que estamos leyendo acá: justicia, fe, amor, paz. Eso es lo que tenemos que llevar. Cuando la gente llega a nuestras células, la gente debe respirar ese ambiente, ¿verdad? Qué bonito ser miembro de una célula de Elim, porque se respira ese ambiente de amor, ¿verdad? Ese ambiente de paz. Qué lindo. Voy a venir el otro sábado, dice la gente. Pero si de pronto se pelean, mire, ¿y a él por qué le dio el tamal más grande? No pasan esas cosas, ¿verdad? Sigamos leyendo, hermanos. Dice acá: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos debemos invocar al Señor con un corazón limpio. Debemos limpiar nuestro corazón, hermanos, para ser instrumentos útiles en sus manos. Y lo que está diciendo acá es que todos los que invocan al Señor tienen esas cualidades, esas características. Si nosotros invocamos al mismo Dios, todos nosotros, hermanos, también debemos seguir estas cosas. Y si seguimos estos consejos de la palabra de Dios, sin duda alguna, hermanos, seremos útiles en sus propósitos. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted hoy, quizás no lo sabe. Ni yo, hermano, sé lo que Dios quiere para mí en 5 años, fíjese. Pero lo que sí sé es que son cosas buenas. Eso sí lo sé, porque Él es así. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Limpiarnos, guardar nuestro corazón, buscar la justicia, la fe, el amor, la paz. Pero nada de eso tendremos si primero no anhelamos con todo nuestro corazón ser instrumentos en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Yo quisiera, hermanos, que primeramente oremos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Y le diga: Señor, yo quiero ser un instrumento de honra. Dígale al Señor, hermano y hermana, ahí donde está, pase a otro nivel, a un nivel de madurez en el cual usted comprende que su vida no le pertenece, sino que usted ha sido llamada, ha sido llamado a ser instrumento de honra. Y dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero que esta vida sea para tu gloria, para tu honra. Quiero que la uses, Dios amado. Ahí donde está, hermano y hermana, hable con el Señor y dígale: Señor, yo quiero servirte, quiero ser instrumento de honra, porque tú eres digno. Porque tú eres digno, Señor, tú eres digno de que te honremos, de que te glorifiquemos. Hable con Él esta mañana. Mientras la iglesia ora, yo quiero invitar, si hay alguien que necesita venir a Cristo por primera vez y recibir el perdón de sus pecados, levante su mano rápidamente. Venga a Cristo. Él puede hacer de tu vida un instrumento en sus manos.
Hay alguien que por primera vez viene a Cristo. Levante su mano bien en alto esta mañana. Aprovecho a invitar también, si alguien necesita reconciliarse, levante su mano ahí donde está. Hoy es el momento de venir al Señor, de definirnos y decirle: Señor, yo quiero ser instrumento para ti, pero necesito que primero me limpies. ¿Hay alguien que necesita venir a Cristo por primera vez o se reconcilia? Ven a Él esta mañana. Deja que Él te limpie y haga de ti un instrumento de honra. ¿Hay alguien esta mañana que deja que el Señor se glorifique en su vida, que le transforme en un instrumento de honra? ¿Hay alguien esta mañana que rinde su vida a Él? Reconoce que el Señor puede limpiarle y hacer de su vida un instrumento de honra. ¿Hay alguien esta mañana? Venga a Él esta mañana. Deje que el Señor haga su obra en usted. Voy a finalizar este llamado. Hago la última invitación. Si usted sabe que necesita venir a Cristo por primera vez o necesita reconciliarse, levántese de su silla y venga al frente esta mañana. Es el último llamado que yo estoy haciendo. Solo Cristo puede limpiarte y transformarte. Pero si nadie, oramos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, esta mañana nos depositamos en tus manos y te suplicamos, Señor, que derrames sobre nosotros tu bendición y nos guíes de tal manera que puedas cumplir en nosotros tus propósitos. Oh Señor, en el nombre de Jesús, concédenos el ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. A ti rendimos nuestras vidas para que tú te glorifiques, oh Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.